Mucho gusto, muy amable. Un saludo muy especial para todos los organizadores del evento del Instituto Nacional de Metrología. Un especial saludo a la doctora Esperanza, un especial saludo al doctor Clever. Les agradezco mucho la oportunidad brindada y en una fecha pues tan especial como la que es en este momentico para ustedes en celebración de creación del Instituto Nacional de Metrología. Hoy vengo a presentarles algo en medio de los trabajos de investigación que se han liderado desde la escuela con diferentes grupos de investigación y otro que inclusive hace poquito nos fue aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos surge y nos inquieta alrededor de lo que son los retos y las oportunidades de esa Big Data del laboratorio clínico en lo que es la medicina personalizada. Como objetivos de esta corta presentación, son 3 los que les traigo aquí. Es examinar el papel de los estándares a la hora de proporcionar una base para la interoperatividad, ¿cierto? De todo lo que son servicios asistenciales y específicamente para el caso de mi profesión, de mi quehacer, los laboratorios clínicos. Describir el panorama actual para el intercambio de información sanitaria de interés en salud pública, caso laboratorios clínicos, y explorar el impacto potencial del Big Data del laboratorio clínico en la toma de decisiones personalizadas y en salud pública. Es importante entonces indicar que los estándares que rodean muchas entidades prestadoras de servicio, y entre ellas el laboratorio clínico, reconocidos a nivel mundial, son fundamentales porque ayudan o contribuyen a fortalecer la calidad de ese servicio y en el caso en el donde nos desempeñamos a garantizar la seguridad del paciente y la toma de decisiones de los médicos que se apoyan en los resultados de los análisis del laboratorio clínico. Los estándares entonces de los laboratorios permiten, entre otra cantidad de situaciones que podemos retomar, resalto estos porque son los que se orientan en mi presentación. Establecer una terminología común, facilitar la interoperabilidad y la integración de datos, crear modelos de información estructurada, ¿cierto? Para consolidar bases de datos mucho más globales, regionales e incluso nacionales y poder considerar el intercambio de estos datos. Mejorar la calidad de atención y la seguridad del paciente y ya desde el nuevo paradigma de la medicina, que es el enfoque de la medicina personalizada y no tanto basado en la medicina poblacional, que es lo que estamos nosotros manejando en la actualidad. Esa parte de la medicina personalizada se apoya en 6 Bs, como dicen a nivel internacional, de relevancia y vale la pena retomarlas aquí. Una de ellas es el valor, o sea, cómo se están obteniendo datos clínicamente relevantes que permitan a futuro los estudios longitudinales, las cohortes poblacionales. Para nosotros en salud son muy comunes la cohorte de Framingham que permitió hablar e entender la problemática del riesgo cardiovascular. El volumen que tiene que ver con las tecnologías de alto rendimiento. Aquí son muchos los equipos que procesan una gran cantidad de datos, ¿sí? Simultáneamente de diferentes tipos de muestras que pueden ser una fuente muy útil de información para la toma de decisiones, no solamente del médico, sino también desde el punto de vista de salud pública. La parte de la velocidad que involucra los sistemas de información, pues además de la tecnología, los sistemas de información y cómo entonces hay un intercambio rápido de estos para la toma de decisiones clínica oportuna. De igual forma, la variedad, pues tenemos un volumen muy alto, como está allá arriba, de datos muy heterogéneos, a veces no estructurados, que provienen de diferentes plataformas, ¿sí? Que no hacen fácil a veces pensar en meter en una misma bolsa todos los datos de, por ejemplo, el monitoreo del riesgo cardiovascular de diferentes grupos etarios ubicados en diferentes laboratorios, ubicados en diferentes ciudades. Y algo muy importante que resaltamos acá y que ya varios de los expositores o los ponentes han dado énfasis en él, y es en la veracidad, la calidad de los datos, ¿cierto? Que en ocasiones
tiende a ser poco confiable, porque hay una serie de especificaciones técnicas, científicas, que debemos considerar al momento de manejar los datos y que de pronto por diferentes situaciones, adelantos, tecnología, no permite para algunos laboratorios de ciertas regiones contar entonces con todos los adelantos que le permitieran dar la mayor confiabilidad posible en la definición de esos resultados. Y la variabilidad, pues porque internamente en el sujeto, o sea, la determinación de un análisis de laboratorio en el ser humano, en todo ser vivo es compleja. La parte fisiológica, asumada a condiciones patológicas, condiciones de vida, estilos de vida, factores ambientales, hacen entonces que la determinación de un analito específico para monitoreo o control de un paciente sea compleja. No es solamente tomar la muestra, sino que hay que mirar a ese paciente y a esa muestra dentro de un contexto. Los beneficios entonces de la Big Data en el contexto del laboratorio son muy variados. O sea, un artículo científico hace más o menos unos 3 o 4 años atrás decía que en Estados Unidos se procesan más de 2.000 millones de análisis al año y con una ocurrencia de errores que oscila más o menos alrededor del 20%, o sea que significan más o menos 400 millones de errores en el laboratorio clínico, de los cuales contribuyen entre un 15 y un 45% a las fallas en las decisiones médicas. Y aquí una de las razones por las cuales el informe canadiense de errores humanos empieza a resaltar la importancia de mirar la calidad de las mediciones que se estaban llevando a cabo en los laboratorios clínicos y sobre las cuales tomaban decisiones los médicos. Eso conllevaba entonces y conlleva todavía a hospitalizaciones inapropiadas y pues depende también del área en donde se ha hospitalizado nuestro paciente, significará mayores costos para el sistema sanitario o inclusive las transfusiones inapropiadas o las modificaciones de las terapias en la dosis, en el tipo de medicamento en los pacientes que son definidas de acuerdo a los resultados de un análisis de laboratorio o del monitoreo del paciente. En el caso de este autor que retoma la enfermedad obstructiva pulmonar crónica y mira esos beneficios de la Big Data, él dice, en enfermedad obstructiva pulmonar crónica, el laboratorio de clínico es fundamental para el manejo de estos casos. Estamos hablando de que le permite a él hacer un seguimiento y un monitoreo de unas alrededor de 16 o 18 alteraciones que puede sufrir un paciente con una enfermedad obstructiva crónica, desde desórdenes nutricionales, desde malignidades, alteraciones hemáticas, alteraciones geniturinarias, alteraciones hepáticas o renales. Así entonces, la parte del laboratorio clínico sobre el cual se toman decisiones en el 70% de los casos, pero que permite filtrar el 80% de las atenciones a nivel de atención primaria en salud, requiere entonces revisar, ¿cierto? Que hay una serie de variables internas de infraestructura, de procesos que afectan la calidad de esos resultados. Y que si nos vamos a ir a la parte de la medicina de precisión, que busca entonces nuevos biomarcadores, el componente genético y cómo el ambiente impacta entonces en ese componente genético y produce una serie de respuestas a veces no esperadas frente a las guías de atención, pues hay una serie de variables intermedias que tienen que ser controladas. El laboratorio clínico es la fuente de información primaria de un médico. Y el laboratorio clínico es el que le dice a un médico que está manejando, por ejemplo, su paciente de riesgo cardiovascular, ¿cierto? ¿Cuál es el que no se está ajustando a la guía de manejo? Porque tenemos guías. Los médicos tienen guías en todo. La guía de manejo para insuficiencia renal crónica, la guía de manejo para tuberculosis, la guía de manejo para el riesgo cardiovascular. Y la guía de manejo le dice qué le debe hacer al paciente,
qué debe monitorear en ese paciente y de acuerdo a los resultados del monitoreo de ese paciente, qué medida o acción tomar en el manejo del tratamiento de él a futuro. Entonces, ahí es en el laboratorio clínico donde se identifican aquellos grupos poblacionales que no están respondiendo. Y bueno, y las juntas clínicas, bueno, pero es que yo le estoy dando la atención, le estoy dando el medicamento en la dosis de acuerdo a peso, talla, de acuerdo a edad, de acuerdo a los resultados del monitoreo, pero el paciente no me mejora. Y entonces ahí es donde vienen las análisis que están haciendo desde la medicina personalizada, en donde dicen, puede tener algún componente de base, ¿sí?, genético, que conlleva a que él no me responda como yo estoy esperando. Pero resulta que ese componente de base genético se ve afectado por variables de estilo de vida, de contextos, ¿sí?, que no solamente lleva entonces a hacer el rastreo de ese biomarcador. Entonces, toda esa complejidad que pasa desde todo lo que son las expresiones del material genético, esas expresiones fenotípicas que nosotros miramos aquí a través de los análisis de laboratorio, para pasarlos a los estudios ya de un nivel más alto de complejidad, ¿cierto? Y de abordaje como es la genética, los diagnósticos moleculares, requieren entonces unos datos de entrada sumamente confiables, de una veracidad y de una calidad tan alta que cuando un médico decide tomar a un paciente que no está respondiendo frente a su tratamiento para mandarlo a estudios de diagnóstico molecular, tienen que ser muy altos. Así entonces, en eso de las rutinas del monitoreo del control de diferentes grupos etarios, de problemáticas, y me estoy centrando solo en las problemáticas de interés en salud pública, entran una serie de conceptos, ¿cierto?, que en la formación del bacteriólogo son relativamente recientes, si lo podemos decir, por lo menos aquí en Colombia, relativamente recientes, aunque a nivel internacional lo estamos escuchando desde hace muchos años atrás. Y es esto de la trazabilidad metrológica, en donde cómo interactúan otros conceptos como son las mediciones, los estándares internacionales, los estándares nacionales, la calibración, la jerarquía de la calibración, cómo eso define entonces la confiabilidad de una medición en el laboratorio clínico. Así Van der Ende se dice, en el caso de pacientes, el criterio de decisión de un médico es como una balanza entre el riesgo de tratar y no tratar. O sea, son los dos extremos de esta gráfica que estamos diciendo aquí. Entre el paciente que atiendo, el médico dice, no, los signos y síntomas, eso no requiere mayor explicación, eso es un resfriado, como me pasó a mí en estos días, valga la anotación, después les cuento al final qué me sucedió. Y aquellos, ¿cierto?, en donde no, ellos investigan, buscan, miran, correlacionan resultados, ¿sí? Y entre más resultados le aporten, mejor, porque pues así él toma una decisión sumamente confiada de cómo manejar eso. Entonces, esa decisión médica lleva entonces a que los profesionales coloquen en una balanza los beneficios y los riesgos a beneficio del paciente de las diferentes determinaciones que se puedan hacer, sea desde el laboratorio clínico, desde radiología, desde biología molecular, para definir entonces cuál es la causa raíz de una condición que está afectando a este paciente. Es así entonces, ¡ay, qué pasó! Es así entonces como la confiabilidad de los resultados entra a jugar un papel trascendental desde hace muchos años, pero muy reciente aquí en Colombia. ¿Qué pasa entonces frente a especificaciones de variabilidad biológica, que es lo que la mayoría de las veces se toman en los laboratorios, versus el promedio de una población que yo estoy manejando en un programa y que no me está funcionando, como en los programas de riesgo cardiovascular con la determinación de creatinina, en donde estamos mirando entonces las columnas de color claro son las especificaciones de calidad, ¿cierto?, de variabilidad biológica versus la gris,
es el promedio de las desviaciones de los laboratorios en cada uno de estos laboratorios, grupo de laboratorios que participaron en este estudio comparativo. O por ejemplo, las pruebas de función hepática, porque también hay ciertos medicamentos que se suministran a los pacientes con riesgo, con alteraciones en lípidos y lipidemias, como llamamos nosotros, y que pueden afectar la función hepática, o como por ejemplo en el caso de la glicemia, que es la que estamos viendo nosotros aquí arriba, la determinación de glucosa, contra, ¿cierto?, valores que se han establecido por variabilidad biológica y que vemos que en estas cajitas, en estos extremos distales de las barras, presentan una dispersión sustancial. O, por ejemplo, en el caso de la amilasa, una determinación clave y fundamental para evaluar entonces función pancreática o posible pancreatitis, y están presentando estas dispersiones. Entonces, estudios que se hicieron comparativos entre los laboratorios médicos de Holanda y los laboratorios clínicos en Argentina mostraron algo verdaderamente crítico. Y es cómo podían producirse variaciones que iban desde un 13% hasta un 46% en la misma muestra en todos los laboratorios que estaban participando en este proceso de estudio. Así entonces, entra en juego en esto de la trazabilidad de las pruebas y de, bueno, ¿qué pasa con esas dispersiones tan amplias, trascendentales que estos? O sea, hay una cadena continua, como ya lo han dicho varios de los ponentes, que permite entonces que las mediciones sean trazables al sistema. Adicionalmente, esta cadena nos permite sacar un presupuesto de incertidumbre en una medición. ¿Cuáles pueden ser, según una espina de pescado, todas las fuentes de incertidumbre? Están desde el instrumento de medida hasta el equipo de medición, hasta el mismo operador, los reactivos y las condiciones ambientales. Luego son muchísimos las fuentes de potenciales incertidumbre en una medición que cuando uno lo traslada, como hicieron por ejemplo los estudios de los laboratorios holandeses y el estudio en Argentina, donde te muestra que el 80% de los efectos los están produciendo más o menos el 20% de las causas, pues significa que dentro de las principales fuentes de error está, ¿cierto?, la capacidad de medición del operador, cuando estamos hablando de métodos semiautomáticos en donde involucra el pipeteo de muestra o el pipeteo de reactivos, los reactivos que, como bien ya lo decían algunas de las ponentes y la doctora Esperanza hace unos instantes, los reactivos que a veces no traen la información de cuál es su trazabilidad metrológica, cuál es su incertidumbre, ¿sí? Los materiales, pues, insumos que utilizamos en el laboratorio, la parte de incubación de esas mezclas de reacción, las técnicas de pipeteo, entre otros factores que ustedes están viendo acá. Luego, en esta parte de la trazabilidad metrológica de los laboratorios clínicos, ya debemos trascender de lo que estamos hablando de datos de nivel poblacional, cuando hablamos de intervalos biológicos de referencia, ya debemos trascender de ese nivel poblacional, ¿cierto? Tomando sujetos, entre comillas, condiciones ideales que no cumplen la mayoría de la población que acude a un servicio de laboratorio clínico, ¿sí?, a trascender a los intervalos de referencia biológicos individualizados, curvas estándar individualizadas para esos grupos etarios de pacientes que no están respondiendo a los tratamientos que aplican los médicos según las guías o protocolos de atención. Es así entonces como ya la medicina personalizada trasciende y deja atrás la medicina basada en datos poblacionales, en donde con guías de atención se tratan de dar tratamientos comunes a una población, pero los médicos identifican pequeños grupos de sujetos que, a pesar de tener signos y síntomas similares, no están respondiendo. No están respondiendo a esas guías de atención. Y entonces viene la necesidad
para los médicos de identificar entonces cuál es la causa de base que hace que, a pesar de tener signos y síntomas similares, no, y estoy sometiéndolo al mismo manejo, no me responden de manera igual. ¿Por qué? Porque ya debemos considerar en estos grupos poblacionales manejos individualizados de tratamiento. Y es aquí entonces donde entramos con los intervalos de referencia, que lo ideal es que en nuestro país ya contáramos con intervalos de referencia poblacionales y que empezáramos a introducirnos al establecimiento, a mirar o a definir intervalos de referencia individuales en aquellos grupos etarios manejados a través de los diferentes programas de interés en salud pública. Son muchas las reuniones en donde uno habla con los médicos y dice, Mercedes, pero es que, ¿qué pasa? Mira, esta hemoglobina glicada, yo no entiendo por qué no me da. Mira, a este paciente le suministró Lopid, le suministró tal cosa, le suministró el otro, y nada, que le rebajan sus triglicéridos, que es lo que le está pasando a este paciente. El médico ya por literatura internacional, por estudios nacionales, dice, no, sí, algo de base tiene que tener de componente genético, pero realmente nosotros en Colombia, a estudios que permitan a salud pública tomar decisiones, ajustar protocolos, a los médicos manejar de manera individualizada sus pacientes, todavía nos falta mucho por recorrer. Pero para lograr esto, tenemos que mejorar los datos que estamos produciendo en el laboratorio. Tenemos que darle una confiabilidad muy alta a esas mediciones para poder pensar en un futuro de que articulemos diferentes sistemas de información que permitan conformar cohortes de estudio de base poblacional y que me permita a mí comparar entonces esos pacientes de riesgo cardiovascular de la región del Caribe, ¿de qué se me están diferenciando de los pacientes de riesgo cardiovascular de la región andina o de la región surandina, en donde tenemos una alta prevalencia de comunidades indígenas? Consideraciones finales. La medicina de precisión, pues, es un enfoque innovador, es un enfoque que hace ya varios años están en el entorno internacional, que impacta la salud, la atención en salud, y que le permite entonces al médico considerar ya estudiar sus grupos específicos de pacientes y atender de acuerdo a las necesidades de ese paciente. Y como el médico toma decisiones sobre ese paciente basado en exámenes de laboratorio, nosotros tenemos que entregar resultados lo suficientemente confiables que le sean útiles en la decisión clínica. Los resultados deben ir asociados con intervalos biológicos de referencia, pero ya debemos empezar a trascender y, si no, mirarlo como en paralelo. Hacemos nuestros estudios de base poblacional para definir los intervalos biológicos de referencia. O sea, lo que nos presentan en los insertos de las casas comerciales son estudios que se han llevado a cabo en población caucásica, con estilos de vida, con contextos socioeconómicos totalmente diferentes e inclusive hasta biotipos con acervo genético totalmente diferente al que nosotros tenemos. En el manejo de los pacientes con problemáticas de interés en salud pública, se usan guías de atención, pero esas guías de atención no están funcionando para unos pequeños grupos de poblaciones. Hay una problemática muy interesante en este momento y que muchas casas comerciales que se dedican a los estudios de reemplazos enzimáticos, como son las quilomicronemias, ¿sí?, que son de componente genético hereditario, están en búsqueda de esos pacientes, porque son pacientes que no responden a los tratamientos, ¿sí?, y que el médico debe manejar, porque si no el futuro de esas personas es muy serio. Las condiciones y las complicaciones que pueden traer asociadas a esas alteraciones quilomicronémicas son gravísimas, son costos en términos de años de vida potenciales saludables perdidos, costos para el sistema de salud que deben ser manejados. Entonces, por eso, en este momento debemos orientar, ¿sí?, a la detección de rasgos genéticos y o marcadores específicos para los médicos, para que ellos tomen decisiones
muy acertadas y logren hacer intervenciones personalizadas. Pero nuevamente, ¿dónde identifica el paciente que no está respondiendo a un tratamiento de lipidemia? En el laboratorio clínico. La caracterización entonces de los pacientes con base en ese perfil genético, biomolecular, relacionado con la respuesta al tratamiento, se puede hacer desde el laboratorio. Podemos definir entonces cuál es el paciente, cuál es su género, sus rangos de edad, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus componentes nutricional, cuáles son sus biomarcadores de monitoreo, cómo están esos biomarcadores. Y luego entregarle al médico un pool de información que sumado a toda la información clínica que él acopia durante el manejo de estos pacientes, le puede dar una decisión muy clara de definir quiénes pueden ir a estudios de diagnóstico molecular y quiénes no. Los parámetros registrados continuamente en el servicio del laboratorio clínico permiten identificar también la trayectoria del paciente y caracterizar entonces muchas de estas poblaciones y mirar cuáles son las variables que no están respondiendo al tratamiento esperado. Estas mediciones también permiten el juicio clínico y orientan la búsqueda de marcadores moleculares o variantes genéticas que ayuden a explicar las respuestas de por qué no están respondiendo mis pacientes. Pero pregunto, estimado público, ¿será que nosotros en Colombia, nuestros laboratorios clínicos, tienen claridad de cuál es la trazabilidad metrológica de sus sistemas de medición? Pregunto, ¿será que de acuerdo a las diferentes plataformas que tienen, de acuerdo a los diferentes insumos de medición que usan, de acuerdo a sus calibradores, a sus controles de calidad interno y de calidad externo, esos laboratorios están tan armonizados como para que nosotros podamos meter en una misma bolsa los datos de región, de todos los laboratorios de región Caribe, los datos de región andina, los datos de región surandina y empezar a construir a partir de esos datos cohortes poblacionales? ¿Será que entonces podemos considerar en un futuro estructurar sistemas de información que manejen diferentes organismos de referencia, que permitan hacer un monitoreo muy preciso y casi que tiempo real de cómo están operando esos sistemas de medición, de cómo está el manejo de esos grupos poblacionales que estamos atendiendo a través de los diferentes programas de atención en salud pública, de importancia en salud pública? ¿Y será que con base en ese seguimiento, monitoreo, pudiésemos tomar guías, acciones, políticas de intervención o de manejo mucho más acertadas y focalizadas? Esa era mi presentación del día de hoy.